John Paul Getty fue por un tiempo el hombre más rico del mundo. Getty alcanzó a tener en su tiempo una fortuna de más de 2.000 millones de dólares, que hoy en día equivaldría a más de 8.000 millones de dólares. Aunque su padre también fue rico, Paul Getty rebasó a su padre siendo muy joven y con el tiempo se convertiría en el magnate petrolero por excelencia. Aunque su nombre sobrevive en obras como el Museo Getty, ubicado en California, la mayoría lo recuerda por acciones menos positivas. En 1973, su nieto Paul Getty III fue secuestrado en Italia por la mafia. La organización criminal exigió un rescate de 17 millones de dólares. La respuesta pública de Getty sorprendió al mundo entero. Tengo 14 nietos. Si pago un rescate, tendré 14 nietos secuestrados. Así que hoy en día es recordado por ser el hombre millonario más avaro. Esta es la historia de cómo se rehusó a pagar el rescate de su propio nieto cuando éste fue secuestrado. Por más cruel que suene no querer pagar un rescate de tu propio nieto, siempre hay un porqué y cada uno tiene sus razones, válidas o no. John Paul Getty nació rico, en Minneapolis, Minnesota, hijo de George Franklin Getty, quien fue uno de los primeros hombres en amasar una fortuna de más de 1.000 millones de dólares. De tal palo, tal astilla. Su padre tampoco era generoso, le cortó los víveres al cumplir 24 años. Le dijo: los hijos de los ricos no deben ser consentidos ni recibir dinero cuando tengan edad de valerse por ellos mismos. Sin embargo, ese sermón no afectó demasiado en quien tiempo después se convirtió en el autor del libro Cómo ser rico. Empezó en la universidad con $100, trabajó como obrero y gracias a su instinto, eso que los inútiles llaman suerte, levantó su propio imperio. Escribiría en su libro. Su primer millón lo consiguió en 1916 con Tulsa, su primera compañía petrolera. Inesperadamente, a los años siguientes, se dedicó a gastar todo, llevando una vida de playboy. Así fue como el joven millonario cambió el frío glacial de Minnesota por el sol de Los Ángeles y las playas de Malibú. Compró el Cadillac más largo y más caro del mercado, llenó su guardarropa de atuendos extravagantes y reventó su dinero. Esa locura le duró un poco más que la luz de un fósforo. De 1916 a 1918, hasta sus 26 años. Recapacitó enseguida y gracias a sus sólidos conocimientos en negocios se dedicó a la compra y venta de pequeñas empresas petroleras. El oro negro brotaba sin pausa. Fundó la mítica Getty Oil y entró a formar parte de la galería de los supermillonarios estadounidenses de su tiempo. Su vida amorosa no tuvo la estabilidad que él hubiese deseado. Se casó 5 veces y de esos matrimonios tuvo 6 hijos: George Franklin II, John Ronald, Eugene Paul, John Paul Jr., Gordon Peter y Timothy Ward, que le dieron 15 nietos. Su familia numerosa fue una fuente inagotable de problemas. Su primer hijo y heredero, Eugene Paul Getty, solo tenía talento para gastar. Su padre lo mandó a trabajar en una estación de servicio para que aprendiera a ganarse la vida, pero todo fue inútil. Solo quería tomar hasta el desmayo y drogarse con heroína. ¿Y qué decir de su nieto, que fue secuestrado por la mafia calabresa? John Paul Getty III fue la perla negra de la corona. Vivía en Roma con su madre y llevaba una vida de hippie dorado. Vivía de fiesta. En 1973, el joven Getty no parecía un rico heredero. Tenía 16 años, el pelo largo y una vida bohemia. Deambulaba por las calles de la ciudad eterna
después de haber sido expulsado de 8 escuelas privadas. Vendía baratijas y algún cuadro pintado por él para sacarse un dinero en la céntrica Plaza Navona. Se drogaba con cocaína, de vez en cuando frecuentaba manifestaciones de la izquierda italiana y rodaba alguna escena como actor de extra. Llevaba una verdadera vida hippie. Vivía con su madre, la ex actriz Gail Harris, y con sus 3 hermanos en un apartamento en el acomodado barrio de Parioli, al borde del desahucio por impago del alquiler. Su padre, John Paul II, después de dirigir durante años la filial italiana del imperio familiar, lo había dejado para recorrer Europa con su nueva mujer, y les enviaba a ellos una pequeña y justa pensión, nada de otro mundo. Al viejo y excéntrico Getty, su padre lo desheredó a los 24 años porque decía que los hijos de los ricos no debían recibir dinero si tienen edad para valerse por sí mismos, y él decidió aplicar la misma fórmula con los suyos. La noche del 10 de julio, Paul III no volvió a casa. 3 días después, su madre recibió una llamada en la que una voz masculina con acento del sur le decía: «Tu hijo está con nosotros, prepara $17 millones si quieres recuperarlo». La mujer solo alcanzó a decir que ella no tenía esa significante cantidad. Entonces la voz le sugirió que buscaran la fortuna familiar. Gail llamó a su ex suegro pidiéndole ayuda, pero este se la negó en rotundo, haciendo gala de su tacañería. «No pagaré un solo centavo, tengo otros 13 nietos, si pago, tarde o temprano secuestrarán a todos», sentenció. Al principio se pensó que todo era un truco del adolescente para sacar dinero a su abuelo. Esa teoría se desvaneció cuando llegó un paquete a la redacción del periódico romano con una oreja amputada del secuestrado y un mensaje de los secuestradores. Los investigadores concluyeron que la mutilación había sido obra de profesionales. Con ese hecho, el abuelo se ablandó. Debido al poco interés de pagar del multimillonario, luego de meses, el rescate había bajado a $3 millones. Así que decidió pagar, pero con una condición: entregaría solo 2.2 millones, el máximo deducible de impuestos según sus abogados, y el resto, o sea, 800.000, se lo prestaría a su hijo al módico interés del 4%. Paul fue liberado el 15 de diciembre. Lo encontraron vagando en una carretera del sur. Su madre le pidió que llamara a su abuelo para agradecerle el pago del rescate, pero el viejo gruñón Getty rechazó hablar con su nieto. La policía detuvo a 9 personas, entre ellas varios jefes de la mafia calabresa. Paul nieto se trasladó a Nueva York después del trauma, donde recayó en las drogas. En 1981, una sobredosis de Valium y metadona lo dejó paralizado y en sillas de ruedas de por vida. Murió en 2011 en Inglaterra acompañado de su madre y enfermeras. A pesar de su inmensa fortuna, Getty vivía en un mundo de desconfianza y aislamiento, donde las relaciones personales eran frágiles y el amor una moneda que no podía comprar. La vida de Getty es una advertencia de que la acumulación de riqueza no llena los vacíos emocionales ni reemplaza el amor genuino. La felicidad y el amor no se compran ni se negocian. Son frutos de las conexiones humanas profundas y auténticas, algo que ni todo el dinero del mundo puede garantizar. Al final, la historia de Getty nos muestra que el verdadero valor de la vida no reside en lo que se posee, sino en cómo nos relacionamos con los demás y cómo valoramos lo que realmente importa. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Déjame tu like, suscríbete si aún no lo estás y como siempre te digo, espero verte en un próximo caso. Te veo luego en otro caso perdido.